Mi nombre es María de los Ángeles Peña. Voy a exponer los problemas que encontramos al momento de realizar el documento, cómo solucionamos estos problemas, los problemas que aún tenemos y como último, un aporte que puede servir para los demás grupos. Para poder detectar estos problemas, hicimos la revisión de los 7 apartados que tiene nuestro trabajo final. Hacemos énfasis en los 2 primeros apartados que fue los que redactamos por último. Entonces, en cuanto a la introducción y la descripción del problema, encontramos 3 problemas mayores. El primero de ellos es cómo ubicar al lector con respecto a la unidad didáctica. Entonces teníamos ahí, nos cuestionábamos cómo poder aclararle al lector lo que se va a encontrar en todo el documento. Entonces, cuando nosotros hicimos el borrador, nos dimos cuenta que no habíamos hecho esa descripción detallada de qué es lo que se iba a encontrar y pues obviamente es algo importante para poder como darle esa introducción al documento de manera general. El contexto del documento es el segundo problema con el que nos encontramos y es que a lo largo de la unidad didáctica hablamos del CIP y utilizamos la sigla nada más. Entonces es probable que para nosotros en Bogotá, para la gran mayoría de las personas que vivimos acá, sepamos qué es el CIP, de pronto para algunas no. Tampoco para las personas que vienen en otras ciudades y mucho menos para personas que no sean ni siquiera de Colombia. Entonces, sí empezamos a aclararlo a lo largo del documento y a hacer la revisión de qué es el CIP. Entonces, aclarar qué es Sistema Integrado de Transporte Público, por lo menos en lo que significa sus siglas, y ese transporte que se emplea para la ciudad de Bogotá. En cuanto a la claridad con la situación problema, desde el inicio teníamos la duda de cómo presentar el problema que trabajamos en la unidad didáctica. Entonces nos planteamos dos preguntas. ¿Cuál problema resolvimos? Entonces el problema que resolvimos es poder enseñarle a los estudiantes la forma correcta de tomar decisiones teniendo como base la teoría de juegos para solucionar situaciones cotidianas. Entonces, aclarando también toda esa terminología de la teoría de juegos, de los sistemas de representación que utilizamos y poder que el estudiante utilice estos 2 sistemas para dar solución a las tareas que planteamos. ¿Por qué asumir el riesgo de un tema diferente? Entonces nos devolvimos como en el tiempo para saber por qué habíamos escogido este tema. Y lo escogimos porque es un tema que es innovador y es un tema que no encontramos en una unidad didáctica ni es un tema común en las matemáticas escolares. En cuanto al diseño previo, los problemas que detectamos son estos 6. El primero de ellos hace referencia a la estructura conceptual, los otros a los sistemas de representación, las limitaciones de aprendizaje y las expectativas, cómo poder relacionar las tareas y los procesos matemáticos y cómo que los ejemplos que presentamos sean efectivos, sean claros. Entonces, ¿cómo le dimos solución a esos problemas? En cuanto a la estructura conceptual, nos dimos cuenta que únicamente presentábamos el mapa conceptual de la estructura matemática y vimos que esto no es claro. O sea, de pronto nosotros lo entendemos, pero no va a ser claro para el lector. Entonces, además de presentar el mapa, que es un mapa de por sí ya bastante grande para interpretarlo, debimos incluir un párrafo que aclarara qué es la estructura conceptual y qué es lo que hicimos para poder llegar a la construcción de ese mapa de la estructura conceptual de nuestro tema. En cuanto a los sistemas de representación, también debimos ser más claros, más específicos o puntuales en cuanto a los 2 sistemas que empleamos. Uno es convencional, que son los diagramas de árbol y pues se utilizan en la matemática escolar, mientras que las matrices de pago es un sistema de representación que no es tradicional en la escuela y que por eso nos generó ciertos inconvenientes durante la implementación. Entonces, eso debíamos dejarlo bien claro en el documento, a lo largo del documento. No nombramos las limitaciones ni las expectativas de aprendizaje, entonces resulta que nos dimos cuenta que más abajo en otros apartados decíamos las expectativas de aprendizaje a nivel superior y en el diseño previo no habíamos hecho esa aclaración de los 3 niveles de expectativas de aprendizaje. Entonces eso nos obligó a hacer la revisión general del documento para poder detectar si en alguna parte habíamos hecho alusión a términos que no habíamos aclarado antes. Entonces ahí debimos introducir este párrafo para
que hubiera la claridad respecto a las expectativas de aprendizaje y también las limitaciones de aprendizaje que construimos. La relación entre las tareas y los procesos matemáticos. Entonces, teníamos que mostrar cómo fue la construcción de las tareas desde los procesos matemáticos. Entonces nos dimos cuenta que hicimos las tareas desde los procesos matemáticos y las capacidades matemáticas fundamentales, cómo entrelazamos estos dos elementos para así construir las tareas y obviamente pues los objetivos. En el diseño previo también tuvimos inconvenientes con los ejemplos, y es que decíamos las expectativas de aprendizaje, las expectativas afectivas, perdón, redactamos 5 expectativas afectivas, por ejemplo, la número 5, y la nombrábamos, pero no decíamos, la construimos desde los procesos, el procedimiento que llevamos a cabo para construirlas fue el siguiente. Entonces también debimos aclarar eso en el documento porque los ejemplos estaban como muy sueltos, como que estas son las expectativas, estas son las capacidades, pero no decíamos cómo habíamos llegado a la redacción de estas. Entonces tenemos aún algunos problemas que nos ha costado todavía, y es recordar que existe el lector. Entonces lo que siempre hemos hecho alusión y lo que nos dice Pedro, ten piedad del pobre lector, y es que a veces utilizamos términos, utilizamos expresiones, utilizamos palabras que son muy comunes o muy cotidianas para nosotros, pero que al momento de utilizarlas en el documento no va a ser claro para otra persona que no tenga la formación de nosotros. Entonces debemos ser muy claros y estamos en ese proceso de revisar todo el documento para que todo lo que digamos sea comprendido por las personas. El trabajo lo lee un profesional sin la formación impartida formal. Entonces hace referencia a lo mismo de tener esa atención muy puntual sobre el lector para que todo lo que digamos allí sea comprendido. También utilizando los términos de MAT y ser muy específicos, muy claros. Un aporte que siempre nos ha parecido que es lo más importante para tener en cuenta y procuramos tenerlo también nosotros muy presente, es la relación que existe entre todo el marco conceptual de PISA, los procesos matemáticos, las capacidades matemáticas fundamentales, y cómo fue que con base en eso redactamos los objetivos y a su vez pudimos atender con una tarea cada uno de estos. Obviamente a lo largo del trabajo nos dimos cuenta que no podíamos atender explícitamente a un proceso matemático, pero sí podíamos entrelazar entre una tarea y la otra esos procesos matemáticos y las capacidades matemáticas a las que pretendíamos contribuir. Y el apartado que esperamos nos comenten es el apartado del diseño previo. Muchas gracias.